Dado el mecanismo representado en la figura, en la posición indicada se pide obtener los centros instantáneos de rotación del mecanismo e indicar cuáles son sus centros absolutos y cuáles son sus relativos. Calcular la velocidad angular del eslabón 2 si la velocidad lineal de la deslizadera es de 1 metro segundo en la dirección y sentido indicadas en la figura. Conoces el ángulo que está inclinado esta pieza, este θ2. Conoces la velocidad de este, que te lo están dando, 1 metro segundo. Te dicen la dirección y sentido indicadas en la figura, no está indicado. Vamos a suponer que gira, por ejemplo, hacia la derecha. Esto tendría que estar indicado, puesto que te lo están diciendo, ¿vale? Esto es V1. Supongo que viene para acá. Conoces L2, conoces L3, L2, L3. Es decir, que la pieza, las posiciones las tienes completamente definidas. No hace falta que hagas nada para definirlas. Si en algún problema te pasa como en este, que te ponen un círculo o te ponen una estrella o te ponen la forma que te pongan, tú lo único que tienes que hacer es unir los puntos donde están los articulados pares cinemáticos, ¿vale? Y trabajar como si fueran unas barras. Es lo mismo, ¿vale? Lo único que es una barra, es lo que te interesa es esta distancia y luego alrededor es un círculo. Pues muy bien. Vamos a ver los centros instantáneos que tenemos. Para ello tengo que ver cuántos eslabones tengo. Tengo el eslabón 1, que es la bancada. Este eslabón lo está llamando eslabón 2, este eslabón de aquí lo están llamando eslabón 3 y este eslabón de aquí lo están llamando eslabón 4. Es decir, que yo voy a tener el centro instantáneo de rotación que monta el 1 con el 2, el centro instantáneo de rotación que monta el 1 con el 3, el que monta el 1 con el 4, el que tiene el 2 con el 3, porque el 2 con el 1 es exactamente el mismo que el 1 con el 2, el que tiene el 2 con el 4 y el que tiene el 3 con el 4, ¿vale? Estos son todos los que tienes que encontrar. En principio hay algunos que se van a ver muy sencillos y los vamos a dibujar a poner en el dibujo. El 1 con el 2 sería el que está uniendo la bancada con el eslabón 1, es decir, este de aquí sería I1, 2. Luego, o sea que este ya lo tengo. Luego tendría el que une el 2 con el 3, es decir, este de aquí. Y 2, 3 sería este. El que une el 3 con el 4, es decir, este sería este de aquí. Este sería I3, 4. O sea que este lo conozco, este lo conozco. I2, 4, digo, y me falta I1, 4, que como esto es una deslizadera, supongo que es como si estuviera girando en un centro instantáneo de rotación que esté en el infinito. Es decir, que este, digamos, lo pinto aquí como una línea en el infinito. Tengo I1, 4. Esto es un 1, ¿vale? Me ha quedado un poco feote, pero es un 1. Entonces tengo que encontrar el I1, 3 y el I2, 4. Vamos primero con el I1, 3. El I1, 3, obligatoriamente, siguiendo el teorema de los tres centros, tendrá que estar donde esté el I1, 2 y aparte donde esté el I2, 3. Fíjate que si quiero encontrar el 1, 3, pongo el 1 y el 3 y luego pongo otro que se repita. Es decir, que voy a decir que está también donde esté el I1, 4 y el I4, 3. Estoy buscando el 1 y el 3 y el 4 se repite, ¿vale? Eso es lo que hace el teorema de los tres centros. Donde se crucen esas dos líneas, esa es la solución. Es decir, el I1, 3 esté donde esté el I1, 2, que es este, y donde esté el I2, 3. Es decir, que tendrá que estar en esta línea de aquí. También estará donde esté el I1, 4, que es justo en el infinito, y el I4, 3. El I4, 3 es este, el I1, es decir, que estará en esta posición. Donde se crucen esas dos líneas, justo este de aquí, supongo que esto es vertical, este punto de aquí es el I1, 3. Vamos ahora a calcular el I2, 4. Tendrá que estar donde esté el I2, 1 y donde esté el I4, el I1, 4, ¿vale? El 1 y el 1 se repite, el 2 y el 4 es el que estoy buscando. Y también donde esté el I2, 3 y donde esté el I3, 4, ¿vale? Entonces vamos a dibujarlo. El I2, 1 es este. El I1, 4 está en el infinito, es decir, que estará en una línea que salga por el infinito y pase por aquí. El I2, 3 es este. El I3, 4 es este de aquí, es decir, que también estará en esta línea de aquí. Donde se cruzan esas dos líneas, es decir, aquí, ese punto es el I2, 4.
Es decir, que ya lo tenemos todo resuelto, ya tenemos todos los TIR. Esto es lo que me estaba pidiendo en el primer apartado. El I12 era justo este de aquí. El I23 justo este de aquí. El I34 justo este de aquí que viene. Y el I14 está en el infinito, ¿vale? Está en el infinito para un lado o para el otro, eso te da igual. El I13 hemos dicho que era justo este de aquí, este es el I13. Y el I24 era justo este de aquí. Luego te pregunta, ¿cuáles son los absolutos y cuáles son los relativos? Pues los absolutos son todos los que son con la bancada, es decir, estos de aquí. Por lo tanto, será este de aquí es absoluto, este de aquí es absoluto y este del infinito también es absoluto. El resto son todos relativos. Vamos a calcular las velocidades, que es lo que nos piden en el segundo apartado. Yo conozco cuál es la velocidad del punto B, que me están diciendo que es 1 metro segundo cuadrado que venía para acá. Esta la velocidad la conozco, ¿vale? Es decir, que para calcular la velocidad del punto A, que es lo que me va a hacer falta para calcular la velocidad angular del eslabón 2, que es lo que me están preguntando, o sea, al final es llegar al mismo sitio por dos lados diferentes y al final se te cruzan, ¿vale? Por ejemplo, yo podría decir primero que la velocidad del punto A tendría que ser igual a la velocidad del punto B, que la conoces, más la velocidad relativa del punto A con respecto del punto B. Como el punto A y el punto B pertenecen al mismo sólido rígido, al final te queda que la velocidad de A con respecto de B tendrá que ser igual a omega 3 multiplicado por la posición de A con respecto de B. Y también, por otro lado, la velocidad de A tendrá que ser igual a la velocidad de O2 más la velocidad relativa de A con respecto de O2. Este punto es fijo, o sea que nada, este no se mueve. Y la velocidad relativa de A con respecto de O2, que ya hemos visto que es exactamente igual que la velocidad de A, será igual a, como A y O2 pertenecen al mismo sólido rígido, será igual a omega 2, que es lo que me estás preguntando, multiplicado por R de A con respecto de O2. ¿Vale? Y al final te va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en el que vas a sacar lo que vale omega 3 y omega 2. Voy a resolverlo primero gráficamente, porque me parece que queda más claro, ayuda a ver por dónde van los tiros, y luego lo voy a resolver matemáticamente. Primero, yo sé que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de A con respecto de B. La velocidad de B se supone que la conozco, que es este vector, lo pongo tal cual, ¿vale? Esto sería la velocidad de B. Y luego, la velocidad relativa de A con respecto de B tendría que ser perpendicular a esta línea, es decir, porque omega 3 ya sé que es perpendicular al plano, y es decir que la velocidad relativa tendrá que venir en esta dirección, en la que es perpendicular aquí. La velocidad relativa de aquí, de A con respecto de O2, tendrá que ser perpendicular tanto a omega 2 como a RA con respecto de O2, es decir, tendrá que ser perpendicular a esta línea. Es decir, que esto será, esta línea de aquí será la velocidad del punto A, y esta otra línea de aquí, que no sé si se ve muy bien, será la velocidad relativa de A con respecto de B. He dicho antes que estaba completamente definido este material, pero no lo está, porque conozco este ángulo, pero no conozco este ángulo de aquí. Voy a calcularlo primero. Este ángulo, beta, ¿cómo lo calculo? Este beta y este beta son el mismo, ¿vale? Pues sabré que esta altura h que me la están dando tendrá que ser igual a L2 por el seno de este ángulo que me están dando, que son 120 grados, más L3, que son 130 milímetros, está todo en milímetros, L3 por el seno de beta. Y de seno de 20 no, por el seno de beta. Es decir, que puedo sacar cuánto vale beta y te sale que H, que son 100 milímetros, menos L2, que son 40 milímetros, por el seno de 120 grados, dividido entre L3, que son 130 milímetros, el arco cuyo seno vale eso, me queda que beta son 30,18 grados.
Para calcular la velocidad relativa de A con respecto de B, pones el origen en B y te vas hacia acá, es decir, que te estás yendo hacia el tercer cuadrante. La X es negativa y la Y es positiva. Es decir, que la velocidad relativa de A con respecto de B tendrá que ser igual a... Déjate espacio, porque si no, no te va a caber. Y J, K, y estos serían 0, 0, omega 3, que no lo conoces, y aquí dirías menos, porque te está yendo hacia la izquierda. La posición, la distancia son 130 milímetros, en metros son 0,13, 0,13 por el coseno de 30,18, que lo acabas de calcular, 30,18, y como este también te estás yendo hacia abajo, lo pones negativo también y dices menos 0,13 por el seno de 30,18, 0. Déjate espacio porque fíjate, yo me estoy intentando dejar espacio y no me sale. Es decir, que la velocidad de A con respecto de B te queda que es igual a 0, 0, menos 0,13 omega 3 por el coseno de 30,18 J más, porque ahora hay que cambiar el signo, más 0,13 por omega 3 por el seno de 30,18 y ya tenemos la velocidad de B, ya tenemos la velocidad relativa de A con respecto de B, me queda calcular cuánto vale la velocidad relativa de A con respecto de O2. Para calcular la velocidad relativa de A con respecto de O2, puedes darte cuenta que te estás yendo hacia el segundo cuadrante, ¿vale? Es decir, si usaras este ángulo, es decir, si usaras el ángulo, si esto te estoy diciendo que son 120 grados, este ángulo serían 180 menos 20, es decir, estos son 60 grados, ¿vale? Es decir, tú podrías decir que tienes menos el coseno de 60 más el seno de 60, pero es que eso es exactamente lo mismo, el menos seno de 60 es exactamente lo mismo que el seno de... Perdón, el menos coseno de 60 es lo mismo que el coseno de 120. Y el seno de 120 es exactamente lo mismo que el seno de 60, porque te estás yendo... Es como si lo proyectaras, ¿vale? Sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Es decir, que para calcular esta velocidad relativa de A con respecto de O2, te queda que es I, J, K, y eso es 0, 0, omega 2, que no lo conoces, y tienes L2 son 40 milímetros, en metros son 0,04 por el coseno de 120, lo que te digo, si quieres poner el menos coseno de 60 está igual de bien, 0,04 por el seno de 120 y 0. Resuelves y te queda que la velocidad relativa de A con respecto de O2 es igual a 0,04 por omega 2 por el coseno de 120 J menos 0,04 por omega 2 por el seno de 120 y. Entonces, como sabemos que la velocidad de A tiene que ser la misma, tanto que si la calculo por un sitio que por otro, al final diré que este vector de aquí más este de aquí, más la velocidad de B más la velocidad relativa de A con respecto de B, tendrá que ser igual a este vector, que es la velocidad relativa de A con respecto de O2, que es exactamente lo mismo que la velocidad relativa de A porque O2 no se mueve. Haces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya está, y resuelves. Resolvemos el sistema diciendo que 1 metro en I más la componente en I, que sería más 0,13 por omega 3 por el seno de 0,18 de 30,18, no de 0,18, por el seno de 30,18 tendrá que ser igual a la componente en I, es decir, tendrá que ser igual a menos 0,04 por omega 2 por el seno de 120. Y por otro lado, menos 0,13
por omega 3 por el coseno de 30,18 tendría que ser igual a la componente en j de esto, que sería 0,04 por omega 2 por el coseno de 120. Resuelves y te queda que omega 3 es igual y que omega 2 es igual a 3,84 radianes por segundo y omega 2 son 21,61 radianes partido por segundo. Y eso es lo que te estaba pidiendo en el problema.